Cuando era chico me gustaba desarmar los juguetes. No para romperlos, sino para entender cómo funcionaban. Con el tiempo descubrí que esa curiosidad nunca se fue. Solo cambió de forma. Este es un espacio para eso, para entender cómo funcionan las cosas y también las personas. Porque detrás de cada profesión, de cada historia, siempre hay algo de magia. Bienvenidos a Desarmando el Mundo. Bueno, bienvenidos. Hoy estamos con Andrés Sanz, nos acompaña, preparador físico de la selección argentina de beach handball, conocida como las kamikazes, y campeón mundial. Te has dado el lujo de ganar un juego mundial, de hecho acá nos acompaña también la medalla dorada. También preparador físico del club Mariano Acosta, pero empecemos por algo sencillo. Si vos tuvieses que explicarle a un nene de 10 años en qué consiste tu trabajo, ¿cómo lo harías? Bueno, gracias por invitarme. La verdad, para explicarle a alguien que es chico y que tendría que ser de una manera fácil, mi trabajo consiste en tratar de mejorar el rendimiento físico dentro de una cancha para el deporte que les toque competir a los jugadores, en este caso en el handball o en el beach handball. O sea, tengo que tratar de que puedan estar bien para competir los fines de semana. Y justamente eso que hablas vos de la preparación física. Cuando hablamos de un equipo campeón, ¿cuánto pesa la preparación física? ¿Cómo se sienten ustedes respecto de otros países, por ejemplo? Creo que bueno, para ser campeón, una de los pilares fundamentales es la parte física y bueno, es un proceso que con las chicas viene de 10 años casi para lograr ser campeones y bueno, es constante el entrenamiento y el crecimiento que han tenido las chicas durante todo ese tiempo. Es muy importante la parte física, la parte técnica y la parte psicológica para ser campeones del mundo. Porque esto no es de un día para el otro, ¿no? O sea, bueno, acá tenemos las medallas, hay varias, hay un tercer puesto, hay un subcampeonato, hay un campeonato mundial, viene de un proceso, ¿no? Y ese proceso, ¿cómo se va forjando? ¿Cómo es ese día a día? Porque me da curiosidad decir, bueno, ¿qué entrena un preparador físico? ¿Cómo es una planificación para un juego mundial, por ejemplo? Bueno, sí, las chicas, las que fueron campeonas mundiales, la mitad del equipo las conozco y las entreno desde que tienen 16 años, hoy tienen 25. O sea, es un proceso de 8 años con sus idas, sus vueltas, pero constante. Y bueno, para entrenar, las planificaciones que usamos nosotros son anuales en base a las competencias y bueno, una vez que tenemos el calendario se va armando para llegar al torneo de la mejor manera. O sea, es acomodar las cargas y los entrenamientos para que lleguen bien a esos torneos que son en una semana que tenés que llegar bien afilado. Es interesante lo que decís, porque generalmente uno cuando piensa en el entrenamiento dice, bueno, voy al gimnasio un día y uno no planifica más allá de eso. Entonces vos hablas de planificación anual y hay un trabajo muy silencioso que quizás la gente no lo ve detrás de estas medallas, ¿no? que estamos viendo acá. No, sí, obvio, eso es mucho esfuerzo y bueno, no solo de la parte física, sino de nutrición, psicólogo, la parte de análisis de video, de técnica, de táctica, de técnica individual, después el mismo torneo, cómo se adaptan con una compañera, es un deporte de equipo, no deja de ser eso, entonces Exacto. influyen un montón de factores. ¿Y qué tan diferente es entrenar atletas, ya sea olímpicos o profesionales, de atletas o jugadoras amateur? Es diferente en cuanto a la exigencia. Igual yo trabajo en el club que es amateur y en la selección tienen una beca que lo hace un poco más profesional, no se dedican 100% a eso, pero sí es diferente porque bueno, la exigencia de cobrar la beca y competir a nivel mundial es distinta a estar en el club. Igual las jugadoras que entrenan en el club tienen su nivel de profesionalismo, siempre y cuando hay que controlar que si vienen cansadas del trabajo o demás, que no puedes ir un poco más allá con la parte física. Claro, exacto, es que tienen, o sea, justamente no son profesionales, tienen otro tipo de cosas y hay que contemplar eso. Y además hay otra gran diferencia que lo hablábamos detrás de cámara, que una cosa es el beach handball y otra cosa es el handball de salón. ¿Cuáles son las dos grandes diferencias respecto del juego y respecto del entrenamiento aplicado a ese juego?
Eh, Bastante diferencia. La principal es la superficie, la arena. No es lo mismo en el piso, jugar en el piso, jugar en la arena. El handball de indoor dura 60 minutos Ok. y se juega un partido por día. En los mundiales se juega un partido y se descansa un día. En el beach handball se juega todos los días y puedes jugar hasta 2 partidos por día o 3 porque son más cortos los partidos. Y bueno, después a nivel dinámica del partido, en el handball indoor hay mucho más contacto, mucho más roce. En el beach es más espectáculo, hay más defensas para robar pelotas, hay goles espectaculares con giro, con fly. Justamente lo que se busca es que sea dinámico y que no haya tantos cortes. En el indoor es mucho más de roce, claro, mucho más friccionado y por eso también el desgaste que representa que tenés que descansar un día entre partido y partido porque claro, es duro. Justamente eso que mencionás de la parte física y la diferencia. ¿Qué tiene físicamente una jugadora de selección que no tiene una jugadora normal? Primero, el biotipo se busca. Ok. No en todos los casos, pero sí es importante que tengan un determinado biotipo para competir a nivel mundial. O sea, hay posiciones que si sos 1,70 m como okay, yo, 74, tenés que ser muy bueno, si no okay, a nivel mundial estás complicado. En ese caso es muy parecido al básquet, en algunas posiciones. Y después hay determinados niveles de fuerza o de técnico-tácticos que tienen que tener que la diferencia del resto para ser de selección. ¿Y de eso cuánto es talento natural y cuánto es trabajo? Y te diría talento natural. Yo trabajo en femenino y no son las que tienen talento natural son muy buenas, claro, muy buenas. No es la mayoría. La mayoría de las que están hoy en nivel top, que tenemos varias, muchas es por el trabajo que el tienen, esfuerzo el y esfuerzo la que tienen. disciplina, claro, exacto. Y venimos recalcando cuál es la importancia de todo esto, de la parte física, y cuál es el detalle físico puntual que te puede llegar a definir un partido. Porque nosotros sabemos mucho de fútbol, hablamos mucho de fútbol, tenés un Messi, ¿no? Que es una persona que es un astro, y vos decís, hace magia en la cancha y te decide un partido. ¿Hay algún aspecto físico en el handball que digas, esto te define un partido? Para mí lo que te define el partido es lo inteligente que son los jugadores, pero a nivel físico la fuerza. En todos los deportes es la fuerza, aunque parezca que en fútbol no tanto, sí, porque sin fuerza vos no podés ser rápido, no podés patear fuerte, no podés ganar una aceleración, no podés saltar más alto y todo lo influye de la fuerza. O sea, a partir de la fuerza es todo lo demás. Entonces, después, una vez que tenés los niveles de fuerza, es sostenerlo durante el partido o lo que fuera. Entonces, ahí la capacidad siempre es la fuerza. Y siempre nosotros vemos o hablaba un poco del biotipo, por ahí se ve que, no sé, las europeas son mucho más altas, son mucho más grandes, y países como Alemania, a quien justamente se le ganó la final del mundo, se los ve generalmente como mucho más ese biotipo teutón y grande. En este momento que salen campeones, ¿en qué momento sienten, ya sea vos o el equipo, esto es nuestro? Nosotros tuvimos 2024 el Mundial, que fue la final. Veníamos a ganar los 8 partidos, o sea, habíamos ganado todo lo del grupo, toda la main round. Ganamos los cuartos de final a Brasil, le ganamos la semifinal a Holanda, que Holanda para mí era, Brasil obviamente también, pero Holanda era muy complicado. Y fue nuestra primera final de un Mundial y creo que ahí pesó el tema de... bueno, estamos jugando una final y nos pasó por encima, como que no estábamos acostumbrados a vivir. Alemania venía de ser campeón del mundo, fue bicampeón cuando ganó ese mundial, venía a ganar los World Games anteriores, habían ganado bicampeona europea, o sea, como tenían 1000 finales y lo supieron manejar. Entonces tuvimos un año de trabajo y cuando tuvimos la revancha arrancó la final con Alemania y el primer set fue malísimo, o sea, malísimo a nivel ataque. Y Leticia, la entrenadora, Leticia Brunati, da la charla de entretiempo y les refresca esto de que nos había pasado el año pasado, no podíamos dejar pasar otra oportunidad y que había que patear el tablero. Y las chicas ahí salían a jugar un partidazo y bueno, en los shutouts, que es la definición mano a mano, sabemos que somos fuertes y ahí es como que atajamos la primera y dijimos, este es nuestro, no se podía escapar.
¿Qué te pasa por la cabeza en el momento que suena el silbato final? No, cuando estás, yo me vuelvo loco. Estás en China, Sí, o sea, sí. estás literalmente en China, Sí, sí, sí. suena el silbato final. ¿Qué te pasa por la cabeza? Sí, no, es una locura. No, primero no caes, porque la final fue buenísimo como jugamos y no caes, que sos campeón. O sea, no te imaginás todo lo que viene después y las cosas que puedes conseguir. Es como que uno ahí estás viviendo el partido y después, cuando termina, pasan las horas y demás, te empieza a caer la ficha. Pero durante el partido es como que no caes, estás ahí en una nube como volando, felicidad. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, ahora contame un poquito de vos. ¿Cómo llegás a trabajar con la selección? Y me vine a Buenos Aires, yo hice el profesorado en Mendoza, estudié 4 años en Mendoza cuando me recibí. Ya sabía que quería relacionarme al deporte, yo hice las prácticas en la escuela y dije el colegio no es lo mío, o sea, salvo que tenga una necesidad, no iba a trabajar en el colegio, lo tenía que hacer sí o sí por el profesorado, pero bueno, era siempre apuntar al deporte y me vine a Buenos Aires a hacer una licenciatura de alto rendimiento que está en el CENAR y mientras estudiaba, por conocidos y demás, la idea era meterme en algún deporte, vivía cerca del CENAR, como para aprender de algún preparador físico. Y ahí me presentan a Néstor Lombardo, que era el preparador físico de la selección femenina de handball, indoor, 2011. Estamos hablando de hace 15 años. 15 años. 15 años. Y nada, fui a Donorem a darle una mano, iba ahí, cuando él no podía me dejaba los grupos más chicos y así fui ganando confianza y terminé de handball 2 años con él en la selección dándole una mano y ahí conocí a Leticia Brunati, que era entrenadora de la selección sub-16 sub-18. Cuando cambian el cuerpo técnico, Edda me ofrece ir a Mariano Costa en 2013 y en el 2013 supuestamente iba por una pretemporada, les gustó a la chica cómo trabajaba y me quedé. Y ahí arrancó todo, porque sin conocer a Leticia hoy no estaría en la selección de beach de vuelta. Que me lo ofreció cuando trabajamos tanto tiempo juntos, me lo ofreció en el 2016, sabiendo que estaban los Juegos Olímpicos de la Juventud y de ser la entrenadora. O sea, vos fuiste a golpear las puertas, o sea, vos nadie te llamó, nadie te regaló nada, nadie te ofreció nada, fuiste vos diciendo, quiero participar de esto y a buscar tu lugar y hacer tu carrera. Aparte, toda la vida hice fútbol y bueno, sabía que me gustaban los deportes en conjunto. A mí siempre me gustaron los deportes en conjunto, algunos más que otros. El handball nunca lo había jugado, pero bueno, era eso, era tratar de estar en el ambiente estoy en Buenos Aires, o sea, en Buenos Aires hay 1000 oportunidades y era crecer en algún aspecto ahí del deporte. Así que ahí cayó el handball en mi vida. ¿Dudaste en algún momento de si era el camino que querías? No. Creo que siempre estuve abierto a otras oportunidades, pero ya son 16 años que Claro. llevo, entonces es como que ya me siento como parte del ambiente, que es relativamente chico el handball, a pesar de que creció, entonces me siento cómodo y me gusta. ¿Qué es lo más difícil que vos sentís que de tu día a día, de entrenar, ya sea la selección o el club? En la selección, bueno, hay cuestiones que son, por ejemplo, ahora tendríamos que estar entrenando y hay una obra en el CENAR y nos sacaron la cancha, entonces como estamos alejados y no tanto del mundial, se tienen que adaptar los planes y todo lo que teníamos planificado va cambiando. Pero tengo mucha más comodidad para trabajar en el CENAR que en el club, por ejemplo, por una cuestión lógica. El club comparto con otros deportes, con otros equipos, hay menos materiales, es amateur y demás. Creo que eso es lo más difícil, adaptar el trabajo a como sería el ideal y lo que tenés que bajar a la realidad. En la selección creo que tengo lo ideal, entonces se nota. Yo siempre digo, o sea, si yo pudiera tener a mi equipo en el CENAR, Claro. sería mucho mejor. ¿Qué diferencias hay, además de los materiales, bueno, las canchas, la disponibilidad de los lugares? ¿Qué otras diferencias vos ves respecto de eso? Lo principal es el material y el espacio. O sea, eso es fundamental. Material, estamos hablando de pelotas, cornos. No, la parte física, todo lo que es claro. barra, disco, espacio para hacer levantamiento olímpico, para saltar, medicine, todo lo que es materiales que se te ocurra, eso es la principal diferencia y lo que más marca entre un ámbito y el otro. ¿Y qué te enseñó todo esto? O sea, hablamos de la dificultad, pero ¿qué te enseñó ser, por ejemplo, preparador físico de un equipo que es campeón del mundo? Que con trabajo, bueno, se puede llegar a
a ser campeón del mundo. Obviamente que influye en un montón de cosas y si así no hubiéramos salido campeón del mundo, se puede estar ahí peleando y ya es como que cuando nosotros arrancamos en los Juegos Olímpicos, me acuerdo que fuimos a jugar el Mundial Juvenil y la entrenadora de Croacia ninguneaba a Argentina porque decía esto, Argentina nada. Primeras veces figurando en escena, ¿no? Y a partir de ahí siempre fue como bueno, y hoy yo creo que es, ya no te miran como diciendo, bueno, ahora viene Argentina, ahora vamos a jugar con Argentina, lo queremos evitar. Y eso está bueno, creo que lo que más me enseñó es que con trabajo podés llegar a ser una potencia mundial. Bueno, estábamos hablando de justamente todo esto, ¿no? De lo que representa y lo que te enseña a ser campeón del mundo. Me parece justamente muy importante esto que mencionás de con el trabajo. Y hay un montón de cosas que nadie se ve y me gustaría ahondar un poquito más en eso. En todos tus años de carrera del deporte, ¿cuál fue un momento difícil? Algo que hayas vivido que decís, no sé, una lesión de alguna jugadora o algo que te haya tocado que hayas sufrido realmente. Sí, no sé, las lesiones son parte del proceso, así que pues he tenido jugadoras que han tenido lesiones. Ahora tengo una chica de 3 lesiones de rodilla las 3 encima no estando nosotros, pues estaba jugando en Europa en indoor y se iba a jugar y se lesionaba y volvía a recuperarse y volvía y se lesionaba. Eso quizás es más para el jugador y para lo que puede repercutir en el equipo, pero bueno, son parte del deporte. Y después, no sé, quizás alguna eliminación que no te esperabas, pero bueno, es parte también del deporte. O sea, lo más difícil, en su momento capaz cuando empezaba que cambiaron el cuerpo técnico, dije que era medio una incertidumbre y a partir de ahí surgieron las oportunidades de ir a Mariano Costa. Hoy creo que ese momento difícil hizo que estuviera como estoy hoy, así que es todo parte del destino. Mencionabas recién que una jugadora que jugaba en Europa en indoor. ¿Cuántas de las seleccionadas juegan profesionalmente y cuántas son amateur de alguna manera? Profesional, tenemos 2 jugadoras que están jugando en Europa, pero es profesional entre comillas porque lo que cobran en Europa, primero no juegan en las ligas top, o sea, también les permite eso venir a jugar a la selección de beach, y el salario comparado con el masculino es menor y también depende de la liga. Entonces es como, bueno, tienen casa y no sé cuánto estarán cobrando, pero no es que es para vivir, terminaste de jugar y como en el fútbol que decís, bueno, listo, ¿qué hago? Esto es muy amateur. Tenemos esas 2 chicas y después todas las que están acá que cobran una beca, que es como si fuera un trabajo media jornada, que bueno, les ayuda y sobre todo tienen la obra social, que eso también es importante para el deporte. ¿Y cuánto falta o qué falta para que esa situación cambie? Ya sea respecto de la equivalencia de género, respecto al deporte o a los ingresos, o a la visibilidad que generaría el handball para que tenga justamente que sea más redituable a nivel económico. A nivel, creo que cambia, depende del país. O sea, los países que son tradicionales con handball sí creo que se pueden dedicar. ¿Cuáles son? Noruega, Dinamarca, todos los países nórdicos, bueno, Alemania, Francia. En esos países los jugadores se dedican a eso, pero bueno, así todo también depende del nivel que tengan y es como el fútbol, o sea, un jugador top va a cobrar de una manera, pero bueno, siguen siendo números alejados de otro deporte como el fútbol o del básquet. No sé, una estrella de handball puede cobrar $1 millón al año, y es una estrella, es el Messi del handball, entonces que es quizá lo que gana un jugador en una primera división, pero para descender, capaz en una liga importante. Entonces ahí no hay equivalencia. Y después nosotros a nivel realidad de hoy estamos mejor que la selección de indoor por los logros. Las becas son importantes y a nivel mundial las demás selecciones se les paga por concentración. Nosotros tenemos la beca todo el año. Entonces eso nos permite entrenar todo el año y creo que esa es la ventaja que tenemos con respecto a los otros países. ¿Y cuántas son las seleccionadas en total
El grupo que entrena con nosotros son casi 30, alrededor de 30, y cuando viajan los torneos viajan 10. O sea, una 10 solamente. Sí, solamente. Mirá vos, y de esas 30 solamente hay 2 que son, entre comillas, profesionales. Y son las que están afuera, bueno, que depende del torneo, si se necesita viajan y entrenan menos, pero hacen bien a jugar, o si no es el torneo importante o no se necesita en ese momento, no viajan y viajan las de acá. Claro. En algún momento creo que habíamos hablado que se iba a hacer como una demostración o un show para un próximo Juego Olímpico. ¿Cómo es eso, no crees? Sí, se hizo en Francia en el Juego Olímpico anterior, 2024, si no decís 2024. Terminamos el Mundial y en julio se hizo una exhibición ahí en París, que bueno, la idea era mostrar justamente el deporte. Viajó Leticia, la entrenadora, y de la selección fueron 2 chicas que eran parte de los Juegos Olímpicos y que son parte de la selección actual. Y se armó como 4 equipos en rama femenina y masculina, como de diferentes estrellas del mundo, Ajá. mezcladas, como para mostrar la dinámica del deporte y demás, con la idea de avanzar en un futuro. Por lo que tengo entendido, en Estados Unidos no entramos porque, bueno, el local también elige el deporte. Y obviamente Estados Unidos no es potencia, entonces no van a elegir ese deporte para tener menos medallas. Entonces ahí ellos meten algo relacionado al fútbol americano o lo que son buenos. Supongo que béisbol también debe estar por ahí. Nada, y habrá que esperar a los próximos juegos. ¿Lo ves posible? Sí, a ver, lo veíamos más cercano. Aspirábamos a que en Estados Unidos estuviera. Pero bueno, creo que más temprano que tarde va a ser olímpico, pero por una cuestión también de que los nuevos deportes lo que buscan justamente es esto, que sean más cortos para la tele, más que no se resuelvan tan rápido como un partido de handball a nivel internacional, que hay partidos que sacan 30 goles y quedan 20 minutos y nadie los va a mirar. Y de esto, de la parte del entrenamiento físico y de ser un equipo campeón, ¿cuánto crees que es cabeza y cuánto es cuerpo? Sin el físico no podés ganar, pero sin la cabeza tampoco. O sea, solo con cabeza no vas a ganar y solo con el físico no vas a ganar. En los momentos cuando estás con uno que es igual que vos físicamente, lo que gana es la cabeza. La cabeza. Capaz que a un país que no tiene tanto físico le puedes ganar solo con físico. Pero cuando estás en esos niveles altos, la cabeza es la que hace la diferencia. ¿Alemania era más físicamente en esa final? No, Alemania en eso no. Creo que no somos menos físicamente que ninguna selección. Y capaz que sí tenés algún biotipo, pero hoy tenemos un biotipo importante. Selecciones como Brasil, que en su momento eran muy buenas y hacían entradas en calor como en la playa, como los brasileros. Ajá. Hoy se dan cuenta que sin el físico no les alcanza y están empezando a entrenar más porque no les alcanza. Entonces creo que en eso venimos bien. ¿Hay algún mito que vos digas que te gustaría romper sobre lo que es el entrenamiento de, no sé, de alto rendimiento como para un equipo, una selección? Que, no sé, que hayas escuchado que la gente diga o que se vea en redes sociales y que no es tan así. No sé si algún mito. A ver, me pasa con mujeres que a veces te dicen no hago fuerza o no le pongan tanto peso porque me voy a poner gigante, y no va a pasar eso. O sea, mucho influye la alimentación, el descanso y la genética que tengas. Porque te puedo poner ejemplo, hacemos el mismo plan con 3 jugadoras y las 3 tienen un físico que no es parecido, porque depende de sus huesos y demás. Claro. Y eso puede ser un mito, o sea, sobre todo en el género femenino, que a veces te dice, che, no me ponga tanto peso que voy a quedarme gigante. Y bueno, para quedar gigante tienen que pasar un montón de otras cosas. Claro. Estábamos viendo, bueno, acá arriba de la mesa tenemos de todo, ¿no? Algunas medallas, algunas acreditaciones, y una de las cosas que más me llama la atención son los pines, justamente, de compartir delegaciones o compartir lugares con otras delegaciones. ¿Cómo es eso culturalmente? ¿Qué te da? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Primero,
he tenido la suerte de estar en mundiales de beach handball, dos, viajando. Este sería el tercero este año que tenemos en Croacia. Y después tuve, bueno, los Juegos Olímpicos de la Juventud, Juegos Sudamericanos de Playa, Juegos ODESUR, los World Games, que son totalmente distintos porque en ese sentido vos compartís no solo con los de tu deporte, sino con deportistas de otras disciplinas, y eso hace que hayan muchos más países. O sea, en beach handball nos conocemos todos y más o menos son 16 países femeninos, masculinos, entonces con el cuerpo técnico y con los demás es como que hablamos un idioma, pero en un juego mundial o en un juego olímpico eso es tan bueno porque ves deportistas de otras nacionalidades, puedes cruzártelos en la vida olímpica, en el hotel, lo que sea, entrenar, y está bueno también para ver cómo entrenan, qué hacen, qué no hacen, eso está muy bueno. Y fuera de lo que sería la parte de entrenamiento, no sé, alguna anécdota o algo que digas, me llamó mucho la atención de esta nacionalidad, de esta cultura, o lo mismo, haber viajado a países como, no sé, estábamos hablando de que estuviste en China, tenés que ir a Croacia, has estado en otros lugares. ¿Qué es lo más loco que hayas visto o compartido de esos lugares? Bueno, los chinos, obviamente que la cultura es totalmente distinta. Y estuve en dos ciudades, una que era la última fue más moderna y era más abierta, y el mundial era como la costa de acá, entonces era ir a Pinamar de China, entonces era distinto a eso, ahí veías mucho más la cultura de ellos, que están abriéndose al mundo, pero bueno, se nota que les cuesta relacionarse con la gente que no es de su idioma, de su nacionalidad. Después hay cuestiones que son distintas de, no sé, vivir en la Villa Olímpica en los World Games. Yo estaba ahí y compartís desde el lavadero, ves cómo ponen la ropa, la tienden, no sé qué, sacás todas las costumbres de ellos, viste, a la hora de comer, o sea, cuando vas a comer al comedor y el desayuno, capaz que comen algo salado como nosotros almorzaríamos, o a las 6 de la tarde están cenando. Esas cosas te las da, bueno, el compartir y ver otras nacionalidades. Y lo mismo también aprendés de tu grupo interno, ¿no? O sea, compartís y convivís sin ir más lejos, con un montón de realidades diferentes. Te pasa en el club, te pasa en la selección. Entonces, entiendo que también eso va un poco de enriquecer también lo que uno va aprendiendo. ¿Qué cosas vos decís, mira, esto no me lo hubiese imaginado que podría ser de esa manera? A nivel con las chicas que trabajo. En general, sí, en general. No sé, hay un montón de cosas que vivirla estando ahí es, a veces, a mí me cuesta filmar, o a veces tendría que tener más cosas de lo que vivís en los lugares. Ahora en la sección masculina hay un profe que es medio influencer y que sube un montón, y está buenísimo porque hay cosas que uno pasa como normal y no son normales, que si bueno, desde que te pasas a buscar el micro, vas a la cancha, volvés, la recuperación, estás con el kinesiólogo, el viaje en el avión, cuando llegás, la parte que haces, el check-in, todas cosas que uno normaliza que te las da porque tenés más torneos, pero él que está empezando es como que todo lo asombraba al principio, y eso está buenísimo. Está bueno. Vamos con un ping-pong. ¿Una palabra que defina tu trabajo? Pasión. Pasión. ¿Propia del resto? No, creo que propia, porque tenés que tratar de contagiar, al margen de que el resto también tiene que tener pasión, pero bueno, la parte física hay que contagiarle para hacerles entender de que es importante, y a veces hay que inculcarles eso. Es interesante, ¿no? Nunca me lo había planteado así, de que qué importante es que la persona que te está transmitiendo algo que quizás, bueno, hablo por ahí por mí, que no me gusta, o a nadie le gusta el esfuerzo, bueno, quizás sí, evidentemente hay gente que le gusta, el esfuerzo físico del entrenamiento. Qué importante es tener una persona que te transmita justamente esta pasión que vos decís. ¿Y qué es lo más subestimado del entrenamiento físico? Creo que hoy ya no se subestima más. O sea, en eso hace 15 años que trabajo en el handball acá, y cuando arranqué era como medio un bicho raro, habían pocos preparadores físicos. Hoy ya todos los clubes tienen preparador físico, hasta en inferiores, y eso habla de que ya no se subestima más, primero para que no hayan lesionados y después para el rendimiento. O sea, es importantísimo
la preparación física. ¿Y algo sobrevalorado? No sé, te pongo un ejemplo. En el fútbol a veces nos quejamos de los GPS que tienen. Eh, Puede ser, a ver, algo sobrevalorado de la profesión. Va cambiando todo. Yo creo que hay modas y después todos terminamos haciendo lo que se hacía hace 20 años atrás, porque es lo que da resultado. O sea, lo más tradicional es lo que, con algunos toques y algunos cambios, es lo que da resultado. Obviamente que se avanzó muchísimo en la especificidad, pero lo viejo funciona, decía la Sí, frase. claro. Hay cosas que siguen funcionando y que se siguen trabajando y que van a terminar siendo de acá hasta que van a seguir siendo, eso es importante. Y estas modas de las que hablas, por ejemplo, ¿a qué te referís? De métodos de Y entrenamiento? sí, en su momento, no sé, estaba la escalerita de coordinación, estaban las luces, estaban, que todos hemos probado y hay un montón de cosas y que se siguen usando, pero como que era, bueno, eso y lo otro lo dejamos y va cambiando, pero bueno, todo tiende a como volver más a las bases. Un ejercicio que todos deberían hacer. Uf. Un solo ejercicio, bueno, vamos, me quedo con uno, dos. Uno Dos. de tren inferior y uno de tren superior, sentadito y banco plano. Banco plano ese, Press acostado. plano. Ese, ahí va, está bien. ¿Y uno que nadie debería hacer? Que nadie debería hacer. No sé si hay un ejercicio que no deberían hacer. El que menos te gusta, que vos decís, este ejercicio hay que tener cuidado de hacerlo bien, por el riesgo de lastimarse. Eh, no sigan los TikTok, a veces que hay cosas en Ok. TikTok no sé, veo que se tiran desde un cajón con una barra en la espalda y bueno, ahí no. Pero después, siempre que sea con un profe que los guíe, no hay problema. O sea, mientras esté bien la técnica, cualquier cosa va. Esto es espectacular lo que acabas de decir. Es espectacular porque justamente es cierto. Uno ve a veces TikTok y el que te está enseñando quizás es Mago KN, te dice cómo entrenar, Sí, sí. que no tenés absolutamente ni idea. No, aparte tenés que estar preparado y entender que capaz que para él le sirvió, pero a la larga o a la corta no es para todos o por qué. Hay que preguntarse por qué lo hago. Hay mucho del cuerpo de la persona para determinar el ejercicio que puede o no puede hacer, o debe o no debe hacer. No del cuerpo, sí de las funcionalidades que tiene. Capaz que si una persona tiene poco rango de movimiento en alguna articulación o está cortado o al revés, o tiene mucha flexibilidad, antes de hacer algún ejercicio que le pueda generar una lesión, se buscan otros ejercicios, pero no desde el cuerpo, sino desde qué complicaciones puede tener con una movilidad de tobillo, Claro. o de hombros, o puede estar cortado con los hombros para adelante. Hay que ver eso antes que el cuerpo, más que nada. Claro, y a nivel posición en la cancha, ¿modifica también el entrenamiento que hacen? Sí, a ver, sobre todo el arquero cambia un montón. Después, en indoor, la base del entrenamiento es muy parecida a lo que hago yo. Hay algunos preparadores físicos que, por eso te decía, que tienen más materiales, tienen otros recursos, que ya individualizan por posiciones. En beach me pasa que trabajan iguales, salvo en el gimnasio, salvo cuando vas al campo o si tienen que hacer distancias o velocidades o desplazamientos que son distintos por las posiciones. Pero después, como todas tienen que saltar más y correr más rápido, Claro. el plan es muy parecido. Puedo cambiar en algunas cosas, pero después es muy parecido. ¿Alguna anécdota que digas, no me hubiese imaginado nunca que esto me pase o estar acá? Sí, a ver, en el Mundial de Juvenil, que fue el primer mundial que tuve con selección de beach, estábamos por ir a Isla Mauricio, que era un país que en la vida vas a ir porque no se te ocurriría ir a Jamás. un país así. Es un paraíso, pero por la fortuna que sale, los vuelos y demás, uno no iría solo. Estábamos por viajar al mundial y todos menores de edad, pues eran su 18. Y en el aeropuerto, cuando teníamos que tomar el primer vuelo, que era para Brasil, nos piden que los permisos, todos viajaban con permiso, estuvieran traducidos. Y algunos tenían traducidos, otros no, pero eso era una cuestión de que habían viajado a 1000 torneos y no. Claro. Y cancelaron los pasajes de la mitad de la delegación.
Entre los problemas estaban los que teníamos doble nombre o doble apellido y los que tenían nombre simple y apellido simple. ¿Por qué? Los que tenían apellido simple viajaban porque en el ticket estaba impreso el nombre así. A los que teníamos doble le habían puesto un solo nombre y un solo apellido. Para mí era una joda de la aerolínea, pero bueno. Cuestión es que la mitad del plantel viajó, femenino y masculino, o sea, no completábamos un equipo entre los dos. Y el resto nos quedamos. Y en su momento no sabíamos qué iba a pasar, porque encima era previo a los Juegos Olímpicos y nosotros nos dejamos en un papelón porque teníamos que clasificar, en teoría, era la selección local después. Y por eso creo que después salió lo que salió, que bueno, viajamos en primera de Emirates a Isla Mauricio, con escala en Río de Janeiro, en Doha, y después en Mauricio, o sea, 3 vuelos de ida y 3 vuelos de vuelta. Los 3 en primera. Los 3 en primera, con escalas en Doha, con VIP incluido, me bañé, usé las toallas, pedía lo que quería, o sea, nunca lo voy a vivir eso. Y es la que sale en los videos de Instagram, dice la mejor acostado totalmente, era una locura. Y eso fue para mí lo más loco, o sea, vivir esa... Y de rebote encima, o sea, de manera azar. Qué bueno, qué locura eso. Cambiando un poco de tema, siguiendo con esto del ping pong, un deportista o una deportista que admires, no necesariamente de handball, puede ser de algún otro deporte, no vayamos a lo básico. No, bueno, yo soy mesista, así que Messi es para mí el uno. Y después me gusta bastante me gusta del básquet, bueno, Ginóbili, de Argentina. Y los tenistas para mí son de admirar porque tienen una cabeza que los que son número uno, Federer, Nadal, esos de deportes individuales, es mucha cabeza ahí lo que porque estás solo, Ahí es lo que estás vos solo. Técnicamente son buenísimos, pero la diferencia entre ese nivel de top 1, 2, 3 es la cabeza. ¿Cuál es el momento más tenso antes de un partido? Antes de que arranque el partido capaz, pero más para el jugador. A mí en eso soy bastante... Yo lo sufro el partido porque no puedo estar en la cancha. Soy bastante rompelota afuera, me joden ahí, me pego salto, me gritan. Pero después no tengo... en el partido me pongo nervioso. Ok. ¿Alguna anécdota de vestuario o de partido? A ver, de vestuario... las charlas de los partidos, en el último World Game en China, antes de jugar los cuartos de final con Vietnam, estaba diluviando y no sabíamos si íbamos a jugar en los cuartos de final y teníamos que jugar porque el otro día se jugaba a la semi o a la tarde, no me acuerdo. Y nosotros entrenamos con lluvia y por las dudas que pase eso, porque se puede jugar. Y las nuestras estaban saltando y querían jugar los cuartos de final. Y las de Vietnam estaban con una cara de me quiero ir a mi casa. Claro. Y ahí creo que ganamos el partido. Y después, antes de la final, Leti siempre escribía en una pizarra en el vestuario y dejó una frase que puso: la revancha es hoy, que era la del mundial, la final. Es bárbaro esto que decís, que justamente ustedes entrenaban con lluvia para prepararse para ese tipo de escenario, porque la superficie cambia. Si jugás en arena mojada, me imagino que debe ser diferente. La pelota no la podés agarrar, o sea, es claro. Un jabón. Eso es lo principal. Para el que está afuera es inmirable el partido, es malísimo. Pero bueno, se entrena. O sea, juegan las que cambias la táctica, las que tienen mano más grande tienen que jugar en el ataque porque tienen que agarrar la pelota. Las que tienen mano chica no pueden jugar porque se les escapa de la mano. Tenés que estar con todo el tiempo, que no se te moje. Es otro deporte. Y es justamente de vuelta lo importante que es el trabajo y la planificación. Yo no me lo hubiese imaginado, o sea, yo para mí, una persona que lo ve desde afuera y que lo ve quizás por la tele, decís, bueno, sí, jugás lo mismo, como si jugara al fútbol. Y hay un montón de cosas y esto me parece fantástico, que es desarmar ese mundo, de esto va todo este podcast, de que se pueda mostrar eso que es completamente algo desconocido para los mortales, ¿no? Sí. No, la planificación de la parte de pelota y demás es en base a cómo querés jugar, a cómo juega el rival. Una vez que salga el sorteo, ver cómo juega el rival, armar la estrategia y después los imprevistos. Puede tocarte un día de lluvia, puede tocarte viento, puede tocarte a la mañana, puede tocarte a la noche y te cambia. Y si no lo entrenaste, todo lo que puedas entrenar es mejor para que después, bueno,
el cuerpo se acostumbra a lo que tiene que hacer en la cancha. Sí, sí, para que no haya nada improvisado de alguna manera. Una personal, ¿mate o café? Mate, mate. ¿Mate? ¿Siempre mate? Mate. Bien. Café poco tomo, pero no, mate, mate. ¿De Mendoza, vino o cerveza? Soy un mendocino trucho, tomo vino, pero no. Ahora estoy tomando un poco más, pero cerveza. Cerveza. ¿Arena o piso? Las dos. No, pero me tenés que una. No, las dos. Es que uno te da todos los fines de semana y el otro te da esto de las competencias mundiales. Claro. Son las dos, se complementan las dos. Para mí, sin uno es como que me faltaría la adrenalina del fin de semana y el otro es como que me hace vivir todo lo del mundial y demás. Te quiero hacer 3 preguntas que son sello a lo largo del podcast. Y es, ¿qué le dirías a un chico o una chica que sueña con llegar a una selección o jugar un mundial? Primero, bueno, para llegar a una selección hay que destacarse y entrenar y tratar de ser siempre mejor. Y después, una vez que logran estar en una preselección o en lo que sea, es bueno que te acompañen tu familia. Probablemente sin el acompañamiento de la familia no llegarían. Y tener personas que puedan darte una mano para esto, para crecer físicamente, mentalmente, la alimentación y demás. Bueno, encararlo. Si vos querés llegar, es darle todo el tiempo necesario para por lo menos hacer todo lo que vos puedas. Después, si quedás o no, pero vos saber que hiciste todo lo que está a tu alcance. O sea, sí, esforzarse también y buscar ese apoyo. Y quizás no todo el mundo lo tiene y no todo el mundo tiene la posibilidad de contar con ese apoyo. ¿Es difícil igual o se puede? Es difícil. A ver, de vuelta a lo que decía. Hoy en cierto punto es Buenos Aires siempre fue como nosotros somos de Mendoza o de La Pampa. En Buenos Aires siguen habiendo un montón de oportunidades más que si no vivís en Buenos Aires. Por la cantidad de gente que hay, por la competencia, porque tenés otras cosas a disposición y eso es difícil desde ese lado. Después, creo que hoy hay un montón de material y de cosas que ayudan a que uno pueda interiorizarse, mejorar en la alimentación, en el entrenamiento y demás. Pero bueno, a cierto punto creo que hay cosas que la mayoría de las chicas se vienen a vivir acá a Buenos Aires hoy todavía. Y si no, tienen que viajar a las concentraciones. Entonces todo medio que se cocina acá porque bueno, la mayoría de los que compiten están acá. En ese sentido, en algunos deportes está más, hockey por ejemplo está más federalizado, Okay. pero en handball todavía sigue siendo más todavía acá. ¿Hay un camino que recorrer? Sí, obvio. Tienen lo que hablábamos, 10 años para ser campeón del mundo y todo lo que tuvieron previo, Claro, las chicas. exacto. Si tu trabajo fuese un truco de magia, ¿cuál sería? ¿O cómo sería? ¿Cómo describiría tu trabajo como un truco de magia? Y capaz que vamos a hacerlo fácil, no sé, de desaparecer y aparecer en otro lado, porque tenés que ser rápido para que no te vean o que no te alcancen. Puede ser ese un truco. Ok, yo lo plantearía más como algo que vamos a hacer en un rato, que es la magia de algo que no se ve. Sí. Como todo esto de la preparación física, pero que es súper importante y es lo que sorprende y forma parte del objetivo. Lo vamos a ver en un ratito. Perfecto, me gusta. Y la última, ¿cuál es la magia de tu trabajo? La magia para mí, ver los resultados en la cancha, ver cómo el jugador se siente fuerte, se siente que esto que decía, que no se siente menos que ningún otro país. Eso para mí es lo mejor. O sea, claro, que entran a la cancha y no se sienten menos que nadie. Porque eso es frustrante para querer competir a ese nivel. Si vos ya te plantás y ante la primera decís, uy, no, estoy, no le gano ni claro, loco, para mí eso es lo mejor, lo más gratificante. ¿Y te lo han dicho? ¿Han venido alguien a decirte, hoy es espectacular, hoy me siento así, de esta manera, por tal o cual cosa que sí, sucedió, o por este ejercicio que hicimos, o esto me ayudó?
Sí, te lo dicen de las dos maneras. A mí me gusta en la selección, tienen 1000 testeos y eso está bueno porque ellos saben cómo están en cada proceso, antes de un torneo, al margen de cómo se sienten. A veces no se sienten tan bien, pero cuando las evalúas decís, che, pará, ¿estás bien? O al revés, Claro. están muy arriba y cuando las testeas están más arriba porque se sienten que pueden con todo. Y bueno, eso es lo más lindo, o sea, ver que mejoran es lo mejor. Espectacular. ¿Limpiamos la mesa y hacemos magia? Genial, Dale. me gusta. Bueno, vamos con el truco de magia entonces. Perfecto. Tenemos un mazo de cartas, tréboles, corazones, picas, diamantes y 6 palabras que creo que representan un poco tu identidad, tu trabajo. Tenemos dedicación, constancia, trabajo, talento, disciplina y esfuerzo. Lo primero que vamos a hacer es elegir una carta de póker, todas distintas, tréboles, corazones, picas, diamantes. Las paso de esta forma, cuando vos quieras me decís alto y la que quede sobre mi mano izquierda es la que vas a elegir. Alto. Ahí, bien, agárrala por favor. Perfecto. Perfecto. Y voy a mezclar. Mostrarla por favor a la cámara. Bien, excelente. La voy a perder más o menos por la mitad. Más o menos. Va a ir al medio, completamente perdida. Voy a mezclar. Voy a cortar. Y después de este corte, justamente creo que tu carta queda arriba. Y la voy a colocar en este estuchecito, que es un estuche transparente, se puede ver para el otro lado. Ok. Voy a colocar tu carta aquí dentro. La que yo considero que es tu carta. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a elegir una de estas 6 con un dado que justamente tiene 6 caras. Lo vas a poner dentro del cubilete y lo vas a tirar de manera que no veamos ninguno de los dos. O sea que quede absolutamente tapado. Ok. Y yo voy a ir mezclando y acomodando las cartas. Cuando Lo dejo ahí. Sin tocar. las vamos a mezclar. Perfecto. Bien. Por primera vez, ¿cuál es el número que queda? ¿El número Sí. que queda? Número 4. 4. ¿Cuál es la que estamos en el número 4? Sí. 1, 2, 3, 4. Está acá. Da la vuelta. La palabra es esfuerzo. Esfuerzo. Bien, perfecto. Y por primera vez, ¿cuál es la carta que habías elegido? El 6 de corazones. El 6 de corazones. Perdida en el medio del mazo. Un par de cortes. Queda arriba. Adentro del estuche, la carta que queda es el 6 de corazones. Y la palabra elegida completamente al azar por un dado Por el es lado, 4. esfuerzo. Ok. Y justamente hablábamos de algo invisible que no se ve y es nada más ni nada menos que ese esfuerzo. Nah, tremendo. Muy Que bueno. nos garantiza Y coincide con la de acá. llegar a donde llegamos. Tremendo. Muy buena. Muchas gracias. Gracias. Esto fue Desarmando el Mundo. Hoy desarmamos el mundo de Andrés, preparador físico de la Selección Nacional de Beach Handball femenino. Y bueno, de eso se trata, ¿no? De que la curiosidad es los que nos mueve a todos. Nos vemos en otro episodio. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buena.